nuestras Biblias en el libro de Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Hablar de avivamiento y hablar en realidad de familia o hablar de un círculo un poco más amplio en el avivamiento es quizá un tema complejo poder tratar, porque en realidad generalmente no es algo que se trate mucho, ¿no? Nosotros conocemos algo y tenemos una noción como evangélicos, ¿no? Como creyentes, como protestantes, tenemos una noción de lo que es de alguna manera un avivamiento así como personal quizás, y las cosas y las consecuencias que puede traer para los demás. Sin embargo, un avivamiento, hablar propiamente tal de un avivamiento en la familia es un tema duro, es un tema que nos toca a todos, y no solamente es eso, sino que además es un desafío para nuestras vidas, para nuestras familias, ¿no? Y eso termina siendo fundamental para nosotros. Ahora sí. El libro de Josué, en el capítulo 24, Josué ya está en los últimos momentos, ¿no?, de su vida. Y con un pueblo absolutamente distinto del pueblo de Israel que él incluso conocía al haber salido de Egipto, ¿no? Con un pueblo distinto en el sentido de que era la generación siguiente. Así que todas las cosas que quizás habían vivido en Egipto en el tiempo de esclavitud, el grupo que ya estaba en este tiempo con Josué ya no lo conocía. Ya no existía de alguna manera ese recuerdo potente e impactante de tener una columna de fuego, por ejemplo, para abrigarles todas las noches. Ni una columna de nube para usarlo como bloqueador solar. El ozono ya había problemas ahí en ese tiempo, lo que pasó. Entonces, toda esa plenitud, por así decirlo, de la demostración quizás de ese poder sobrenatural de Dios, esta gente ya no la conocía y la veía quizás el poder y la mano de Dios en otra faceta o de otra manera. La mano de Dios manifestarse de otra forma. Sin embargo, ellos eran el pueblo de Dios y ellos debían entonces recibir un entrenamiento como pueblo distinto para ser luz para las otras naciones, para poder bendecir a las otras naciones y de esa manera cumplir, ¿no?, Dios a través de este pueblo, cumplir la promesa que le hizo a Abraham, que a través de él, a través de ese pueblo, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es también lo que Dios quiere hacer con nosotros, y eso es lo que Dios quiere hacer también con nuestras familias. No es simplemente que a través de Abraham, por Cristo, nosotros que no éramos de Israel y del otro lado del mundo, llegamos simplemente a conocer de Jesús. No, Él quiere también que esa promesa sea viva en nosotros, para que a través de nosotros, como su pueblo, como el nuevo Israel, como ese pueblo renovado que Jesús instaura, ¿no?, a través de esta demostración de la elección incluso de los 12 apóstoles, superponiendo a las 12 tribus de Israel, pueda hoy día ser la sal y la luz que el mundo necesita. Y no solamente eso, sino que quiere poder bendecir a las naciones de la tierra a través de nosotros. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Ese es el deseo de Dios para su pueblo. Y el Señor desea que cada familia pueda lograr ser impactada
por nuestras familias. Quiero que leamos Josué 24, del 1 al 15, para comenzar a realizar esta historia y qué noción nosotros podemos encontrar acerca de la realidad familiar y la condición en la que nosotros estamos. Dice así la palabra del Señor. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el nombre de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballerías. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Cuando yo buscaba alguna referencia, ¿no?, de avivamiento y ponía ahí, y me salía casi un directorio de iglesias que tenían que ver su nombre con avivamiento, ¿no? Avivamiento de no sé qué, ministerio del avivamiento de no sé cuánto, la reconstrucción de un nuevo avivamiento para el siglo XXI, y así sucesivamente, ¿no? Y existe un fervor, de alguna manera una búsqueda que a mí me impresionó en realidad eso, de cómo el cristiano, el evangélico, está buscando de alguna manera algo en que avivarse, ¿no? Y cómo vivir un avivamiento. El asunto es que hay que seguir solucionando los interrogantes que de alguna manera el pastor Borrelá mencionaba ayer. El asunto es qué es de alguna manera un avivamiento. ¿Qué es esa realidad de sentir otra y de vivir otra perspectiva de la vida? Y avivar tiene que ver con vivificar, con encender, con animar. Y eso solo es necesario cuando existe dentro de nuestro cristianismo, dentro de nuestra práctica de fe,
de nuestra vida, esto solo ocurre porque tuvo o tiene que haber un apagón, un descenso, ¿no? Un acercamiento. Y ojo, digo un acercamiento, no digo que estemos muertos, un acercamiento a nuestro estado anterior, un acercamiento a nuestro estado inerte, ¿no? Cuando la Biblia nos dice que nosotros en un tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando usted reconoce que necesita un avivamiento, usted no debe estar en la búsqueda de grandes proezas, ¿no? Usted no debe estar en la búsqueda de una gran demostración de poder, de una demostración de milagros, sino que cuando usted reconoce que necesita un avivamiento, usted lo que debe estar reconociendo es que está muy cercano a lo que era antes, a un estado inerte. Está muy cercano a esa falta de respirar. Así que cuando hablamos de alguna manera de avivamiento, tiene que ver con un deseo de volver a estar encendidos, pero con un deseo de estar encendidos una vez más para Dios. Estar encendidos, que sea un amor extravagante, ¿no? Un amor que fluya y que esté al rojo vivo por el Señor. Y no solamente eso, sino que un amor que logre ser constante por Dios. Y es por eso que la Biblia nos enfatiza, y Jesús incluso nos enfatiza, que nuestro propósito de vida es justamente amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y esto no significa que somos seres tripartitos, ¿no? Sino que en realidad tiene que ver con todo nuestro ser. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos un avivamiento que simplemente se pueda reconocer a través de una manifestación externa, como simplemente una expansión de crecimiento así de golpe quizás en nuestras iglesias, una intensificación, ¿no?, de los dones quizás del Espíritu, una notoria presencia a veces de Dios en nuestros corazones. La verdad es que esos son simplemente frutos del avivamiento. Y nosotros cometemos el error de muchas veces de confundir, en vez de buscar a Dios, buscar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Nosotros queremos buscar los frutos de ese avivamiento, de una relación intensa con Dios, en vez de estar buscando verdaderamente la presencia de Dios. Y esa distinción de comprender eso es de vital importancia. Josué nos está hablando porque Dios habló a su pueblo, y Dios habló a su pueblo a través de Josué, recordándoles todos los hechos que ellos habían vivido desde Abraham hacia adelante, desde la formación de este nuevo pueblo para este mundo. Porque a través de estos hechos poderosos que Dios mostró una vez, ellos no deben vivir buscando día y noche esos hechos poderosos que una vez vivieron en su vida, sino que deben buscar día y noche y toda su vida. Ahora que Josué no iba a estar, que estaba al borde de su muerte, ellos debían aprender que esos hechos y proezas simplemente eran una demostración mayor del Dios que ellos debían adorar, y no de buscar esas manifestaciones propiamente tal. Estas demostraciones son simplemente una consecuencia inevitable de lo que está sucediendo. Pero, ¿cómo llegamos nosotros a un punto de necesitar avivamiento? ¿Cómo nuestras familias llegan a un punto de necesitar estar vivos otra vez? ¿Cómo llegamos a ese punto de estar muy cerca a nuestra condición anterior, ¿no? De volver prácticamente a pololear con nuestro estado inerte? ¿Cómo llegamos a eso? La Biblia dice en Mateo 24 que debido al aumento de iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros
desde que somos creyentes, quizás desde que estamos en otra posición, desde mucho tiempo, tenemos una lucha constante de que nuestro crecimiento es simplemente en el reconocimiento de cuán santo es Dios y cuán pecadores nosotros somos. Y cada vez que nos acercamos al Señor, esa brecha entre la santidad de Dios y nosotros debe crecer, crecer y distanciarse. El problema está en que no pensamos y no creemos en esa profundidad de nuestro pecado. Que incluso llegamos a pensar muchas veces que el pecado lo podemos controlar. Y nuestro gran pecado es subestimar al pecado. Es pensar que tenemos el control de él. Es pensar que nosotros tenemos la experiencia y la expertise suficiente para dejar de hacer esto o aquello. Y en verdad no es así. La gente, el creyente, el mundo, no se da cuenta cuando va creciendo en la iniquidad. Y tanto así que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. En el estado de Nueva York se aprobó el asesinato de niños en gestación hasta el momento de su nacimiento. O sea, usted días antes de nacer, usted puede asesinar a su hijo en su vientre, aprobado por el Estado. Esto sucedió esta semana, hace 2 o 3 días. Y debido al aumento de iniquidad, cuando pensamos que esas cosas son positivas, son buenas, ¿no?, el amor de muchos se termina enfriando, el amor de nuestras familias se termina enfriando. Y volvemos a pololear con nuestro estado inerte, de tal manera que necesitamos un avivamiento. Entonces debemos aprender a reconocer en qué estado nosotros estamos. El texto comienza diciéndonos que, en primer lugar, el avivamiento o una propuesta de sentir viva otra vez en nuestras vidas, de sentir estas llamas prendidas y de vivir siendo prendidos por el Señor, viene a partir de un reconocimiento de la gracia del Señor en nosotros. Dice el versículo 2 que el 1 y 2 dice que reúne a todo el pueblo, a todas las tribus de Israel, y llama principalmente a los ancianos, sus líderes, ¿no? Y se presentaron delante de Dios. Y Josué les dijo a ellos: así dice Jehová. O sea, Dios viene a hablarles a este pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué hablo aquí de la gracia? Porque a pesar de que sus padres, a pesar de que sus abuelos vivieron en Egipto, Dios desea recordarles una vez más su historia. Dios toma la iniciativa de preparar a esa nueva generación, recordándole su historia. Dios toma la iniciativa de placer, de que le dio la gana de acercarse otra vez a ese pueblo y comunicarle sus verdades. Y ese es el reconocimiento en realidad de estar avivados por el Señor. De que Dios se ha acercado a nosotros y simplemente lo que nosotros hacemos en venir aquí, en buscar su rostro, en cumplir sus mandamientos, en ser transformados, no conforme al mundo, sino que conforme a su palabra, conforme a su deleite,
conforme a su persona incluso. Tiene que ver con que Dios se acercó a nosotros primero y fue su gracia inmerecida la que actuó en nuestras vidas y ha actuado en nuestras familias. Esa gracia logra rebosar lo que nosotros somos. Esa gracia logra apartar a nosotros de nuestro crecimiento en la iniquidad. Cuando nosotros estamos pecando, cuando nosotros seguimos a otros dioses, cuando este pueblo seguía a otros dioses, Dios se acercaba a ellos porque Dios había tomado una decisión. Y la decisión de Dios era que ellos iban a ser su pueblo y no otro. Así que usted puede buscar quizá en algún momento de su vida a través del pecado alejarse del Señor. Pero esa gracia de Dios, si Dios tenía el propósito pensado para usted, no va a permitirlo. Y gracias, Señor, que Él no lo permite, ¿no? Por lo tanto, necesitamos reconocer justamente, una vez más, esa cercanía de Dios hacia nuestras vidas cuando buscamos otro tipo de dioses. El texto nos dice que Dios les está exhortando ahí. Y Josué entiende muy bien esa exhortación. En el versículo 14 dice, entonces, ahora que ya escuchamos otra vez la voz de Dios, entonces quiten entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Quiten esos dioses. Quiten eso que hoy día está moviendo su corazón. Y entiendan que estos actos, que esta cercanía y esta decisión que Dios haya querido acercarse a nuestras vidas, debe ser respondidas no por un aumento de iniquidad, sino por un fervor en amor al Señor. Yo estoy seguro que si les pregunto aquí a cada uno de ustedes de manera personal, si usted ama a Dios, usted va a decir que sí, lo ama. Ninguno de nosotros estaría negando eso, ni menos públicamente, ¿no? Pero en realidad amar tiene que ver con negarse a uno mismo. Amén. Amar verdaderamente tiene que ver con esa relación de que ya no vivo yo, porque ese amor al otro me motiva de tal manera que Cristo vive en mí. Y esto es fundamental. ¿Queremos familias avivadas? Entendamos que la gracia de Dios no te ha llamado a ti de manera personal, simplemente, sino que el Señor quiere a través de ti bendecir tu familia, bendecir tus hijos. Así que quiten de entre sus corazones a los dioses los cuales sirvieron sus padres. Y dejemos de pololear con nuestra vida pasada. Dejemos la iniquidad y aprendamos a encontrar el amor. El amor de la gracia de Dios en nuestras vidas. Aprendamos de ello. Nosotros podemos tener hoy día quizás no dioses hechos con nuestras manos, ¿no? No dioses quizás comprados en una tienda comercial. Sin embargo, hay muchas cosas que roban nuestro corazón diariamente. Ayer incluso compartíamos un poco en el taller acerca del trabajo y fe, de cómo la búsqueda de la posición social, la búsqueda del respeto y del reconocimiento motivaba a muchos jóvenes, probablemente incluso hasta nuestros hijos, los había motivado a estudiar ciertas cosas y rechazar otras, ¿no? Y no es porque nuestros hijos salen a la calle los días de la PSU y aparecen en los diarios cuáles son las carreras mejor pagadas, ¿no? Y aparece así, literalmente, las carreras mejor pagadas. Las carreras más cortas mejor pagadas. Entonces, el mundo sigue buscando esa realidad fácil para nuestras vidas, ¿no? Y perseguir una posición social. Y buscar a ese
y adorar, terminar adorando nosotros a ese Dios del reconocimiento social. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Es cierto, nosotros queremos que nuestros hijos se alimenten, ¿no? Que puedan vivir, ojalá, con lo suficiente. Pero no, hermano, cuando nosotros simplemente estamos deseando eso para nuestras familias, nosotros no solamente estamos pecando, nosotros estamos ayudando a nuestros hijos a que ellos construyan un Dios falso, un Dios inerte, un Dios que no existe, un Dios semejante incluso a mí como papá, un Dios semejante a mí, ni siquiera un Dios semejante a Él, un Dios semejante a mí, a lo que yo busco y a mis expectativas para nuestros hijos. Porque todos nosotros, incluso los que no tienen hijos hoy día, ya tienen una expectativa de cómo va a ser su hijo, ¿no? Yo tenía una expectativa con Tomás, de que Tomás no iba a ser Tomás, ¿no? Iba a ser Valentina. Yo no tenía nombre para Tomás, ¿sí? Tenía nombre Valentina, ¿sí? Y el Señor me sorprendió, ¿sí? Y gracias al Señor que la agenda mía no es la agenda de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra vida muy ocupada hoy. Y cuando digo muy ocupada no me refiero simplemente a que no tenemos poco tiempo, porque nosotros malgastamos muchas horas de nuestro día, ¿sí? Especialmente los que venimos de la juventud, digamos, que tenemos redes sociales, sabemos que las redes sociales malgastan nuestra vida, que malgastan nuestro tiempo, que le quitan tiempo a nuestras esposas y de jugar a nuestros hijos, ¿sí? Y eso es así, que nos quitan tiempo para disfrutar del Señor, es así. Incluso a veces hasta el trabajo nos quita tiempo, porque no se trata de que nos quedamos obligados trabajando ahí, sino que a veces nos quedamos ahí trabajando para no llegar a la casa. Simplemente porque quizás nuestro hijo se porta mal, porque grita, porque llora, entonces queremos pasar más tiempo ahí. Y debemos reconocer esas cosas. Pero se ve mal reconocerlo. Seguimos con ese Dios de la posición social. Quitemos ese Dios en medio de nuestra casa. Quitemos ese Dios de ahí. Quitemos el Dios de nuestros sueños y aprendamos a amar verdaderamente a Jehová. Y Dios, a través de Josué es muy claro en esto. Una de las formas de reconocer esta manera de reencontrar ese amor de Dios, de ser capacitados por Dios para ello, es que es el reconocimiento de aprender de que la historia de Dios, esta historia de Israel, no es un anticuario. Nosotros desechamos la historia, siempre. Nosotros la desechamos. Y cuando nosotros logramos comprender de que esta historia que el Señor le está plasmando a ellos en el corazón, cuando nosotros logramos entender que esto no es un anticuario, para dejar las cosas ahí, en un lugar bonito, en la casa, ¿no? De cosas de pasar todos los días y mirarlo ahí, está bonito, está certero. Cuando nosotros logramos reconocer que esa historia, que en esa historia incluso, nosotros estábamos insertos, entonces nosotros logramos de alguna manera, Dios logra, de alguna manera, reencauzar nuestro corazón hacia Él mismo. La historia bíblica es única. Y en esa historia bíblica estamos nosotros ahí. En esa historia bíblica, que es la historia de Dios, nosotros estamos insertos. Estamos insertos incluso en la oración de Jesús, en Juan 17. Nosotros estamos insertos en los propósitos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estamos insertos en el final de la historia, ahí en Apocalipsis, cuando vamos a cantar juntos Santo, 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 ¿no? Porque va a haber ahí de toda lengua, de toda raza, de toda nación, nosotros estaremos ahí insertos. Esa es la historia de Dios. Cuando nosotros comenzamos a revalorar la Biblia y no a verla simplemente como un libro de devocional y como un anticuario en el cual hay que decir que bacán es el Señor, seguimos para afuera, vamos para la calle, ¿no?
nosotros debemos aprender justamente que esa historia de Dios debe lograr avivar y alejarnos de la iniquidad para acercarnos a su amor. Porque esta historia es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Simplemente, ¿por qué? Por gracia, porque a Él le dio la gana, hermano. Si así funciona. La Biblia dice que por el beneplácito. Porque a Él le plugo, ¿no? Usa la versión 60. ¿Qué significa porque a Él le plugo? Porque le dio la gana y ya está. Y fíjense en esto, esto es maravilloso. Cuando a Dios le da la gana, nosotros somos bendecidos, ¿no? Cuando Dios escribe la historia, nos inserta en ella. ¿Qué mayor demostración de la gracia? Que en la historia del mundo, que en la historia de Dios esté ahí nuestra vida. Que está plasmada ahí. En la historia de Chile ninguno de ustedes está ahí. Walterio Millar no hizo una revisión con nosotros. Con la granja puesta ahí. No, tampoco. Pero Dios sí lo hizo. Aprender a reencontrarnos con esa historia debe motivarnos a reencontrarnos con el Señor. Y el Señor les va recordando acerca de cómo Él fue moviendo los hilos de esta historia y cómo no dejó nada al azar. Y cómo incluso esta historia es fabulosa. Porque Abraham no tenía nada de especial. Porque Abraham servía a dioses extraños. Y dice el versículo 2 que el padre de Abraham y de Nacor servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Eso es lo que hizo Dios. Dios sacó a Abraham de servir a dioses extraños, dándose a conocer a Abraham. Eso es lo que Dios ha hecho también con nuestras vidas. El Señor no nos llamó por ser bonito, ¿no? Alguno podría decir que sí, pero no. Tú eres feito. Dios no te llamó por eso. ¿Sí? No alcanza tu belleza a ser la selección de Dios para ser alcanzado por Él. Al contrario. Tu belleza y nuestra belleza es mínima delante de la santidad de Dios. Y así funciona. Debemos aprender a revisar no solamente esta historia bíblica y atesorarla en nuestras vidas, sino que debemos aprender a través de esta historia, sentarnos un momento y mirar hacia atrás y mirar nuestra historia de cómo el Señor ha conducido nuestras vidas, cómo el Señor ha cuidado de nuestras familias, de cómo el Señor ha cuidado de nuestros hijos. Cosas que nosotros generalmente no hacemos. ¿Por qué? Porque hay que mirar para adelante, ¿no? Pero no. Cuando miramos atrás hacia la historia, es fácil ver la mano de Dios guiando nuestras vidas. Cuando miramos para atrás, ahí tenemos una objetividad de ver la vida y obra de Dios en nosotros. Así que si Dios alguna vez avivó tu corazón, cuidó de tu familia, tú puedes tener la plena certeza a través de esa historia que Dios va a hacer eso nuevamente en nosotros. Que Dios es capaz de hacer y de encender una vez más nuestros corazones. Si Dios ya lo hizo una vez, Dios no está incapacitado para volver a hacerlo, sino que esa es una demostración clara de que eso puede suceder en nuestras vidas. Es por eso que David en el Salmo 3, cuando está huyendo del ejército de su hijo Absalón, cuando el reino es tomado, y David cruza el Jordán, y él se pone a escribir el Salmo 3, él dice, entonces yo me acuesto, duermo, y vuelvo a despertar, porque Jehová me sostiene. ¿Por qué él tiene una noción de que Jehová lo sostiene? Porque cuando Saúl lo persiguió, Dios lo sostuvo ahí. Y Dios no lo quitó ahí. Entonces David seguía, yo ahora tengo millares de gente que están en contra mía. Entonces yo ahora cruzo el Jordán y me pongo a dormir. ¿Quién de nosotros hace eso, hermano? No, ninguno.
¿Sí? Tenemos alguna deuda, tenemos algún problema ahí y no dormimos en horas. En horas, a veces hasta en días, tienen que darnos hasta pastillas para dormir. Nuestra ansiedad nos mata. ¿Sabes por qué nos mata nuestra ansiedad? Porque no logramos descansar en el Señor. Porque queremos confiar en nuestro poder, porque tenemos las cosas tanto en nuestro control, que entonces la ansiedad te mata. ¿Y cómo la controlan? Entonces trato de desquitarme con alguien, o comiendo algo, o tratando de dormir más. En vez de volver a pedir que el Señor avive nuestros corazones para confiar y descansar en Él. Tenemos tantos planes y tantos proyectos que nuestros hijos aprenden de esos planes y proyectos. Y muy pocas veces aprenden de nuestra historia. Porque no la miramos, porque no contemplamos la mano del Señor guiando nuestra vida. Y nuestra familia pierde con eso. Pero no solamente es revisar el recuento de nuestra historia y quitarla de que sea un anticuario, sino que también debemos aprender a volver a sorprendernos. Volver a sorprendernos. Te va a decir, quizás, ¿por qué lo que eso? Yo intento y lucho diariamente con esto de la sorpresa. Hace un tiempo atrás, cuando yo le pedí matrimonio a Carolina, nosotros estábamos en un parque, en una laguna, en un bote, ¿sí? Así de romántico. A veces me sale, ¿no? A veces me sale. No muy seguido y todo, pero avivamiento, hermano, avivamiento. Entonces salimos a caminar y bueno, no en el bote no se camina, ¿verdad? Pero salimos a caminar y vimos la laguna ahí, arrendaban unos botecitos y nos subimos ahí. Y yo estaba todo preparado, así con una mochila, los anillos, qué sé yo, unos anillos que vienen en una rosa, así que se abre. Habían unos patos también en la laguna. Bonito todo. De película. De película, exacto, sí. De Hollywood. De hecho, después Steven Spielberg me llamó y todo, pero yo dije, no, sabes que tengo que estar aquí en el retiro de avivamiento. Entonces, y la verdad es que cuando yo saqué toda mi parafernalia, antes de eso yo lo hice así por una cosa, hermano. Carolina de ahí, de ese bote, no podía arrancar. Eso. Aquí no todo es romanticismo, así, ¿no? ¿Sí? Uno tiene que traer ahí. ¿Sí? Y entonces, como ella no podía escapar, yo fui bien al medio ahí. Sí o no al tiro, ¿no? No dice, dame 2 semanas, no, olvídalo. Dame 2 semanas. Y entonces yo, en una de esas, ella estaba mirando para otro lado, o no recuerdo bien, o yo le digo que mire para allá, y qué sé yo. Entonces yo saco la rosa ahí, y entonces ella ve, y esto es típico de mujer. Solo las mujeres hacen eso. Yo no he visto hombres que hagan eso. Yo no he visto hombre que haga eso. Le digo la firme, yo no lo he visto. Pero sí he visto varias mujeres. Y bueno, se dieron cuenta y me dijo que sí, ¿no? Y sin aire, la dejé sin aire, ¿no? Y ella quedó ahí. Llevamos 6 meses de pololeo y entonces ella se sorprendió por esa realidad. La verdad es que mucho de eso falta en nuestra vida con el Señor. De ese silencio. Y de lograr ver
que todo lo que está construido en este mundo alrededor nuestro es maravilloso, es hermoso por una sola realidad, porque Dios es mucho más grande que todo lo que existe, que Dios es mucho más maravilloso de lo que nosotros podríamos alcanzar y lo que nuestra mente podría lograr pensar. De hecho, la Biblia es tan así, nosotros deberíamos aprender a sorprendernos de Dios que nosotros no somos capaces de explicar la Trinidad. Dios es un Dios de 3 personas y ya está, y eso es fe. Porque Dios es un ser totalmente otro. Yo sorprendí a Carolina con algo tan simple, hermano. Tan simple, y digo simple ¿por qué? Porque cosas como esas se pueden ver en las películas. Cosas como esas se pueden ver en los libros, se pueden leer ahí. Están ahí. Si yo pongo en Google cómo pedir la mano de una manera insólita o original, va a ser un montón de ideas. Nosotros vivimos en la era en lo que ya nada es original. Todo lo encontramos ahí. En 2 segundos. O sea, si prácticamente hay internet en todas partes. Bueno, aquí se cae a veces, pero está bien. En todas partes. Y hemos perdido esa noción porque creemos conocerlo todo, sabérnoslas todo. Y de hecho nuestros hijos acuden a nosotros pensando que nosotros sabemos además todo. ¿Sí o no? Nuestros hijos vienen, papá, ¿por qué te hacías así? Y una de las peores cosas es chamullar a nuestros hijos. Porque nuestra posición delante de él tiene que seguir siendo esa. Yo soy el papá, yo me la sé, ¿no? Aquí te la traigo Tommy, ¿cierto? Y volver a sorprendernos con la historia de Dios, con lo que Dios hace en nosotros, con lo que Dios hizo. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera de sorprendernos mañana con lo que Dios hará. Porque cuando nosotros volvemos a aprender acerca de la sorpresa, nosotros no queremos salir de ahí. Cuando uno está sorprendido por algo, uno quiere seguir mirando eso y no salir de ahí y no hablar nada y no escuchar a nadie. ¿Cuántas veces hemos estado delante del rostro del Señor buscando la presencia de Dios? ¿En dónde quedamos de esa manera? Nuestros devocionales a veces no duran ni 5 minutos. Ni 5. No hay sorpresa. No hay sorpresa por Dios, por el ser de Dios, por su persona, ¿no? Queridos, nosotros no vamos a vivir un avivamiento ni nuestra familia si nosotros buscamos simplemente el avivamiento. Debemos aprender que el avivamiento es una consecuencia justamente de buscar y anhelar ardientemente al Señor. Amén. En cada momento usted puede estar trabajando y estar a veces sorprendido por el Señor y querer llegar a la casa y decir, ¿sabe qué? Leí esto en la Biblia, encontré esto en mi vida, pasó esto con mi jefe, pasó esto en mi trabajo. Estoy sorprendido. Estoy ahí anonadado. Querido, Dios está buscando a través de esta historia recordarle a su pueblo su grandeza. Y esa grandeza fue el reconocimiento de esa grandeza. Es la que hace verdaderamente personas que estamos dispuestos a amar verdaderamente al Señor. Esa sorpresa en Dios. Es muy bueno esa frase que dice que todos los días uno nunca termina de conocer a una persona, ¿no? Sino que todos los días la va a conocer. ¿Por qué queremos conocer todo ya así de una, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Ya sabríamos lo que va a hacer mañana. No tendría ni un brillo, el matrimonio no tendría sentido. No tendría. ¿Se imagina? Usted conoce a su hijo cuando empieza a caminar, se perdería todos esos momentos. ¿Por qué? Porque ya los conoce, porque ya es suficiente, porque ya está.
A veces así pasa con el Señor. El Señor tiene el deber de sostenerme. El Señor tiene el deber de cuidar de sus hijos. Así que yo camino en esas promesas. Confiadamente, pero sin deleite. Y cuando no hay deleite, no hay sorpresa. Cuando no hay sorpresa, no hay devoción. Cuando no hay devoción, hay iniquidad. Porque estamos tan confiados, pero ya no en Dios, sino en nosotros, ¿no? Que la sabemos todo. ¿Por qué? Porque Google me lo dijo. Debemos aprender a dejar el celular ahí. Sacar menos fotos para subirlas a Instagram. Y aprender a disfrutar ciertos momentos. Aprender a disfrutar del Señor. Esa ha de ser nuestra realidad. Cuando conoce uno la obra del Señor, nosotros comenzamos a tomar buenas decisiones. Pero cuando no existe la sorpresa, lo que existe es nuestra agenda. Cuando no existe la sorpresa, lo que existe es nuestra agenda. Porque cuando nosotros estamos sorprendidos, nuestra agenda ya no importa. El cristiano hace mucho. El cristiano hace mucho. Y de hecho nosotros pedimos más. Que en la iglesia no se hace esto, que en la iglesia no se hace acá, que el pastor no hace aquí, que el hermano no hace allá, que los diáconos deberían hacer esto, que el ministerio infantil debería hacer esto otro. Me imagino que todos nosotros vivimos en la asamblea hace poco, ¿no? La asamblea ordinaria, somos presbiterianos, entonces vivimos esa asamblea. Y ahí uno ve ideas de aquí, ideas para allá, hagan esto otro, hagan aquí, hagan allá. Necesitamos deleitarnos en el Señor primero. Necesitamos recuperar nuestra identidad en Él. Necesitamos sorprendernos una vez más por Dios. Y debemos aprender a dejarnos sorprender por Dios. Porque los actos diarios que Dios hace, hermanos, son verdaderamente para sorprendernos. Son para recapitular nuestra vida y nuestra agenda en el Señor, no en nosotros. Volvamos a la sorpresa. Dejemos quizás de hacer para volver a sorprenderse en el Señor. Yo leí hace un tiempo un libro que el título decía, deja de orar. Y yo vi el título de ese capítulo y dije, ¿qué es esto? Y el tipo decía, sí, a veces el creyente está muy interesado en orar, pero no está tan interesado en conocer a Dios. Y eso nos pasa. No estamos interesados porque quizás ya lo sabemos, porque ya hemos leído la Biblia más de una vez completa, porque llevamos mucho tiempo en esto. Entonces, cuando leemos otra vez la historia, cuando vemos otra vez la parábola de los dos hijos perdidos, cuando vemos la parábola de la oveja perdida, esta me la enseñaron cuando niño, cuando vemos la historia de David y Goliat, ¿no? Entonces el pastor comienza a predicar y el hermano está en las nubes, porque él ya ha visto la historia tantas veces que no hay espacio para sorprenderse en el Señor. No hay búsqueda de Dios, no hay interés por sorprenderse en el Señor, no hay avivamiento. No hay interés en nosotros como padres por sorprendernos en el Señor. Vamos a seguir aferrados a nuestros ídolos, a los ídolos de nuestros padres, y no a estar aferrados una vez más y otra vez y día a día en el Señor. Y Josué termina entendiendo esto diciendo, ahora teman a Jehová y sírvanle con alegría y en verdad. Y quiten de entre ustedes a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y si más les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirvan. Escojan hoy. Sus hijos quieren ver y nosotros queremos ver y queremos disfrutar de la mejor elección para nuestras familias. Y si más nos parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Y Josué termina diciendo, pero ¿saben qué? ¿Y saben qué más? Vayan ahí ustedes. Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa estaremos atentos, vigilantes a lo que el Señor va a hacer, por lo que el Señor ya hizo.
Y entonces el pueblo dice, el pueblo respondió y dijo, nunca acontezca tal cosa. Bien. Pero Josué le dijo, ustedes no pueden servir así como así a Jehová. Él es celoso, Él es Dios santo. Dios no va a sufrir nuestras rebeliones y nuestros pecados. Y entonces Josué posteriormente le repite y le dice, el pueblo le dice, nosotros somos testigos de que estamos diciendo que van a servir al Señor. Y Josué le dice, no, ustedes no son los testigos, son la piedra que está ahí. Esa es testigo de lo que ustedes están diciendo. Eso más inerte es testigo de lo que nosotros somos. Cuánto más nuestras familias, cuánto más nuestra esposa de nuestra devoción al Señor, cuánto más el esposo de la devoción que tiene su esposa al Señor, cuánto más nuestros hijos de la devoción que tenemos como padres delante del Señor. Queridos, no debemos volver a nuestro estado prácticamente inerte, sino que debemos alejarnos de la vida de iniquidad para crecer en el amor. ¿Saben qué es lo que pasa aquí? Simplemente una cosa, que el avivamiento es una disposición renovada de un creyente a la obediencia a su único Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bien. Es verdaderamente el Señor. ¿Qué Señor es el Señor de nuestra casa? ¿La comodidad, los sueños o verdaderamente Jesucristo? Nuestro corazón debe estar ferviente. Cuando nuestro corazón está ferviente por perseguir y por correr detrás de la obediencia, entonces ahí hay verdaderamente avivamiento. El avivamiento no se puede buscar por sí mismo, ¿no? No es así como no es como que el avivamiento en sí no es algo a lo cual nosotros debemos perseguir. Es Dios a lo cual nosotros debemos seguir. Es Dios a lo cual nosotros debemos entregar nuestra devoción completa y plena. Es Dios ante lo cual nosotros debemos sorprendernos y callar nuestra boca y callar nuestro ser y poner nuestros 5 sentidos ahí, centrados en Jesús, sin querer hacer nada más, porque no quieres perder ese momento, porque no quieres perder esa realidad. Y yo estoy seguro que no quieres quitar a Jesús del centro de tu hogar. Yo estoy seguro que no lo quieres hacer. Entonces no permitas que tu corazón se acerque a la iniquidad, que se acerque a los tiempos en los cuales tú estabas muerto, que vuelva a pololear con ese ser inerte que tú eras. No lo hagas. Busque reconocer la gracia del Señor. Busque una vez más sacar la historia de ese obituario, de ese lugar bonito, de esa mesa que usted tiene, todas las fotos de su familia y todas las cosas lindas y todas las vacaciones para donde fue. Deje de que eso simplemente ocupe un lugar en su casa y hágalo parte de su corazón. Haga parte de la historia bíblica de su corazón. No queremos más Biblia ahí en la casa de adorno. No queremos más Biblia ahí llenas de polvo. Queremos Biblia hecha tira por personas que buscan sorprenderse del Señor. Si usted no se ha sorprendido por el Señor, es necesario entonces que si siente ansiedad, sienta ahora ansiedad por no haber sentido sorpresa en el Señor. No sienta ansiedad por el futuro de sus hijos. No sienta ansiedad por el trabajo, ni por lo que va a comer, ni por lo que va a vestir. Porque Dios se preocupa de vestir incluso a los pajaritos. ¿Cuánto más no se va a preocupar de vestir a sus hijos? Cuando hacemos eso, entonces hay avivamiento en nuestro hogar, en nuestra casa. Y podemos decir, aunque nadie más lo diga, hagan lo que quieran. Total, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ya está. Aunque cueste lo que cueste. Aunque cueste lo que cueste. El Salmo dice que si Jehová no edifica la casa,
En vano trabajan los que la edifican. El problema está en que no estamos dispuestos a que Jehová construya nuestro hogar. No queremos eso, porque no queremos sorprendernos de Él. Queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer con nuestra familia. Queremos decirle a Dios con quién se tiene que casar mi hijo, qué es lo que tiene que estudiar, cómo va a ser. Un buen arquitecto, dijo el abuelo, un gran ingeniero sería perfecto. No queremos que el Señor construya nuestro hogar, queremos nuestra voluntad. Entonces, cuando vienen los tiempos malos, pensamos que Dios está destruyendo nuestra vida, cuando en realidad lo que Dios está haciendo es construir nuestra casa, no haciendo otra cosa. Y cuando nosotros rechazamos esos momentos, lo que nosotros hacemos es rechazar el plato de comida que el Señor nos dio para nuestra casa, porque no queremos sorprendernos. Sorprendámonos otra vez del Señor. Dejemos que Él construya nuestra casa. Abramos nuestras puertas para que Él haga y deshaga, y deleitémonos en Él. Solo así va a haber avivamiento. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar. Amado Señor, oramos dándote las gracias, Padre. Dándote las gracias, Señor, por tu palabra. Dándote las gracias, Señor, porque en tu voluntad tú has tomado la decisión, Señor, de revelarte a nuestras vidas, de darte a conocer a nosotros. Oramos, Señor, agradecidos por eso. Oramos, Señor, infinitamente agradecidos por esa realidad, oh Señor. Y que esa realidad de la gracia pueda ser cada vez más profunda en nuestros corazones, Señor. Pueda ser cada vez más practicada, Señor, en nuestras vidas. Señor, anímanos, Señor, una vez más. Aviva nuestro ser a deleitarse en ti, oh Señor. A buscar, Señor, tu rostro. A permitir que tú construyas nuestra casa, oh Señor, porque pareciera ser que muchas veces tú nos estás matando, Señor, con lo que estás haciendo, pero en realidad lo que estás haciendo es salvar nuestras vidas, es salvar nuestro hogar, es salvar nuestras familias. Señor, haz lo que quieras con nosotros, mientras tu presencia esté con nosotros, Señor, haz lo que quieras con nosotros. Pero danos esa visión de deleitarnos en ti, en volver a sorprendernos en lo que tú has hecho por nosotros. Porque sabemos que Cristo ha muerto en nosotros. Históricamente Cristo ha muerto y Cristo históricamente ha resucitado. Por lo tanto, confiamos plenamente en que un día Cristo va a regresar y va a sorprendernos, Señor, porque no va a existir tal santidad que nosotros hayamos visto ni imaginado en la vida. Porque esa santidad va a ser la luz que va a alumbrar ese nuevo mundo que tú estás construyendo ahora. Señor, avívanos en la esperanza de tu retorno. Avívanos en la esperanza de que tú eres el constructor de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos, de la vida de tu pueblo. Y el constructor de la vida incluso de este mundo, aunque los incrédulos no lo acepten. Tú eres el constructor de toda la vida. Oramos, Señor, agradecidos por tu voz, agradecidos por tu presencia, agradecidos por tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén.